La llamaban una desgracia para el nombre de la familia, una carga silenciosa en un mundo que valoraba la voz y la utilidad por encima de todo. Elara había nacido en el silencio, un reino sin sonido donde los gritos de su padre y los suspiros de resignación de su madre eran meras vibraciones en el suelo de madera bajo sus pies descalzos. En el año del Señor de 1284, en una pequeña aldea acurrucada en los pliegues de las colinas inglesas, el silencio de una hija era una cosecha fallida, una dote vacía. Y así, en la plaza del mercado empapada por la lluvia, bajo un cielo del color del estaño magullado, sus padres la vendieron. La subasta no era de ganado ni de grano, sino de una doncella de 18 años, cuyo único crimen era la sordera que la había envuelto desde su nacimiento. El pregonero, un hombre corpulento con una voz que retumbaba en las vigas de las casas cercanas, enumeraba sus virtudes con una cruel ironía: manos fuertes para trabajar, espalda joven para cargar, y una disposición silenciosa que no molestará a ningún marido con quejas. La risa que siguió fue tan húmeda y fría como el barro que salpicaba los dobladillos de los espectadores. Bienvenidos a nuestros relatos atemporales, donde el amor nace en el fuego de la angustia y la dignidad se forja en el yunque de la vergüenza. Acompáñennos en otro viaje a través de los romances más prohibidos de la historia, historias que nos recuerdan que el corazón humano, incluso en sus momentos más oscuros, busca incansablemente la luz de la conexión. Hoy, descubrimos una historia de amor que desafió la crueldad de una era, un vínculo forjado no con palabras, sino con la profunda y tácita promesa de refugio. Esta es la historia de un voto silencioso, hecho en un momento de desesperación, que se convertiría en un testamento del poder redentor del amor. Eamon se mantenía en la periferia de la multitud, con el cuello de su túnica de lana subido contra el viento cortante. El olor a tierra húmeda y paja podrida llenaba el aire, un perfume demasiado familiar para un hombre cuya vida estaba dictada por el suelo. Era viudo, un estado que se le adhería como una segunda piel, fría y mal ajustada. Hacía 2 años que su liana había sido arrebatada por la fiebre, dejando su pequeña granja de piedra tan silenciosa y vacía como el mundo de la muchacha que ahora estaba en el bloque de subasta. Había venido al pueblo a por semillas, no a por una esposa, y ciertamente no a presenciar una muestra tan cruda de la crueldad humana. Sin embargo, no podía apartar la mirada. La muchacha, Elara, como la llamó el pregonero, se mantenía erguida. Su vestido, aunque raído y descolorido, estaba limpio. Su cabello, de un color castaño oscuro como la tierra fértil después de la lluvia, estaba recogido bajo una sencilla cofia, escapando algunos mechones que el viento jugaba a enredar. No se encogía bajo las miradas lascivas y las burlas. Sus ojos, de un sorprendente color avellana, recorrían la multitud no con miedo, sino con una especie de desapego evaluador, como si estuviera memorizando los rostros de aquellos que habían venido a presenciar su humillación. Había una dignidad en su postura, una fuerza tranquila que desmentía su terrible situación. Era una llama solitaria y parpadeante en medio de una tormenta helada, y Eamon, cuyo propio fuego casi se había extinguido, sintió un tirón inesperado, una brasa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Las ofertas eran bajas, insultantes. Unos pocos chelines de un curtidor con ojos de comadreja y una reputación de crueldad. Una oferta burlona de un grupo de jóvenes borrachos que se reían en la parte de atrás. El padre de Elara, un hombre flaco y nervioso con la desesperación grabada en el rostro, retorcía sus manos, su vergüenza eclipsada solo por su avaricia. Su madre permanecía de pie detrás de él, con el rostro oculto por un chal, una figura de dolor silencioso y complicidad. Eamon sintió una oleada de náuseas. Esto estaba mal. Era una parodia de la comunidad, una mancha en el tejido de su mundo. Conocía al padre de Elara, un tejedor cuya habilidad había disminuido con la edad y la bebida, un hombre que ahora vendía a su propia hija como si fuera un rollo de tela defectuosa. La injusticia de todo aquello le revolvía el estómago. Vio el leve temblor en las manos de Elara, la única señal visible de la tensión que debía estar soportando. Sus dedos, aunque delgados, parecían capaces, las uñas limpias a pesar del trabajo que seguramente realizaba. Imaginó esas manos en su propia granja, arrancando malas hierbas del huerto, amasando pan en la solera fría, quizás trayendo un orden que él había abandonado hacía mucho tiempo. Los recuerdos de Liana lo asaltaron, agudos y dolorosos. Liana, con su risa que podía llenar la pequeña casa de piedra, sus manos siempre ocupadas, su amor que había sido el sol de su existencia. Desde su muerte, Eamon había estado a la deriva en un mar de dolor. La granja, antes un lugar de vida y crecimiento compartidos,
se había convertido en un mausoleo. El polvo se acumulaba en las superficies que Lyanna solía pulir. Las malas hierbas ahogaban las hierbas que ella había plantado con tanto cuidado. Vivía, respiraba, trabajaba, pero no sentía nada más que la ausencia hueca a su lado. El silencio de su casa era un grito constante, un recordatorio de todo lo que había perdido. Ahora, aquí estaba otra alma silenciosa, a punto de ser arrojada a los lobos. La idea de que el curtidor lascivo o los jóvenes borrachos pusieran sus manos sobre ella, sobre esa dignidad tranquila, le revolvió las entrañas con una furia protectora que lo sorprendió. No era piedad, no del todo. Era algo más visceral, un reconocimiento. En su silencio, él veía un reflejo de su propio dolor mudo. En su fuerza, veía algo que él mismo había perdido. Elara levantó una mano hacia sus labios, un gesto casi inconsciente, como si quisiera contener el único sonido que podía hacer, un suspiro, o quizás era una súplica silenciosa para que el mundo simplemente se callara. Ese gesto, tan pequeño y vulnerable, fue lo que selló su destino. Las ofertas se estancaron. El curtidor había ofrecido 5 chelines. El pregonero estaba a punto de cerrar el trato, su martillo de madera suspendido en el aire. La multitud contuvo la respiración, un colectivo jadeo de anticipación morbosa. El padre de Elara asintió con avidez, una sonrisa miserable tirando de sus labios. Eamon sintió que el tiempo se ralentizaba. El sonido del viento, el goteo de la lluvia desde los aleros, el olor a barro y desesperación, todo se agudizó. Vio a Elara cerrar los ojos por una fracción de segundo, una capitulación final al destino que otros habían escrito para ella. Y en ese instante, algo se rompió dentro de Eamon. El caparazón de apatía que había construido alrededor de su corazón se agrietó. No era un pensamiento, era un instinto, una oleada de propósito que no había sentido desde que Lyanna vivía. Antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba haciendo, su propia voz, ronca por el desuso, rasgó el aire. Un caballo. Un silencio atónito cayó sobre la plaza del mercado. Incluso el viento pareció contener la respiración. Las cabezas se giraron hacia él, los ojos se abrieron con incredulidad. Eamon, el granjero viudo y recluido, el hombre que apenas hablaba con nadie, acababa de hacer una oferta. ¿Y qué oferta? Un caballo de tiro, su último caballo, el animal que era esencial para arar sus campos y transportar sus mercancías. Valía más de 20 veces la oferta del curtidor. Era una fortuna para un hombre como él. Era una locura. El pregonero bajó lentamente su martillo, con la boca entreabierta. El padre de Elara lo miraba boquiabierto, sus ojos calculadores brillando con una incredulidad codiciosa. El curtidor escupió una maldición en el barro. Eamon sintió el peso de cada mirada sobre él, pero sus ojos estaban fijos en la muchacha del bloque. Los ojos de Elara se abrieron de golpe, fijos en él. Por primera vez, su máscara de desapego se rompió, revelando una confusión vulnerable. No podía oír sus palabras, pero vio el cambio en la multitud, sintió la repentina quietud. Vio su rostro, un rostro curtido por el sol y el dolor, con ojos grises serios que la miraban no con lascivia ni piedad, sino con una intensidad que no podía descifrar. El padre de Elara se recuperó rápidamente. «¡Un caballo!», gritó, su voz aguda con entusiasmo. «Un buen caballo de tiro. Alguien mejora la oferta del granjero Eamon». El silencio fue su respuesta. Nadie podía o era tan estúpido como para igualar tal precio. El pregonero, viendo que no había más que ganar, golpeó su martillo. «¡Vendido!», bramó. La doncella helara al granjero Eamon por el precio de un caballo de tiro. Se sintió un murmullo colectivo, una mezcla de conmoción y desaprobación. Eamon había comprado no solo a una esposa, sino también el chisme de toda la aldea durante un año. Ignoró los susurros, las miradas furtivas. Se adelantó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Entregó las riendas de su viejo caballo, Galaad, al padre de Elara, quien las arrebató con manos temblorosas. El animal resopló, confundido por el cambio de manos. Eamon sintió una punzada de pérdida. Galaad había sido su compañero constante, un vestigio de su vida anterior. Pero luego se volvió hacia Elara. Ella todavía estaba en el bloque, mirándolo mientras él se acercaba. Su rostro era un lienzo de emociones ilegibles. Conmoción, miedo y tal vez, solo tal vez,
una pizca de curiosidad. Él le ofreció la mano. Un gesto simple, pero cargado de significado. No la estaba arrastrando. La estaba invitando. Sus dedos temblaron al tocar los suyos. Su piel estaba fría por la lluvia, pero la mano que sostenía la suya era áspera y cálida por el trabajo. Era la mano de un granjero, sólida y fuerte. Era la mano de un hombre que acababa de entregar su medio de vida por ella. Ella aceptó su mano y, con su ayuda, bajó de la plataforma de madera que había sido su escenario de humillación. La multitud se separó para dejarlos pasar, sus susurros siguiéndolos como hojas secas arrastradas por el viento. ¿Qué hará con ella? Pobre Liana, revolcándose en su tumba. Está loco por el dolor. Eamon no les prestó atención. Su único foco era la frágil figura a su lado, la mujer cuyo destino ahora estaba inexplicablemente entrelazado con el suyo. El camino de regreso a su granja fue un estudio en silencio. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y frío, y el mundo goteaba desde las ramas desnudas de los árboles. El barro se pegaba a sus botas de cuero, haciendo que la caminata fuera lenta y laboriosa. El ara caminaba a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero consciente. Ninguno de los dos habló, aunque para el ara, por supuesto, el silencio era su estado natural. Para Eamon, era una pesada manta que se había acostumbrado a llevar, pero ahora se sentía diferente. Era un silencio compartido, un vacío lleno de preguntas sin respuesta y emociones tácitas. ¿Qué había hecho? Había actuado por impulso, por un instinto protector que había surgido de las profundidades de su dolor. Ahora, la fría luz del día después de la tormenta, la realidad de su decisión lo golpeaba con la fuerza de un viento invernal. Había comprado a una mujer. Una extraña. Una esposa silenciosa para una casa ya demasiado silenciosa. Había entregado a Galaad, su conexión con su pasado, su herramienta para el futuro. Alcanzaron la cima de una colina y la granja de Eamon apareció a la vista, acurrucada contra la ladera. Era una estructura simple y robusta de piedra gris local, con un techo de paja que necesitaba reparación y pequeñas ventanas que parecían ojos cansados. Una delgada columna de humo se elevaba desde la chimenea, la única señal de vida. Para Eamon, era el epicentro de su soledad. Para el ara, era un destino desconocido, una nueva jaula o quizás, improbablemente, un santuario. Él la miró, realmente la miró por primera vez sin la presión de la multitud. Vio el agotamiento en la línea de sus hombros, la tensión alrededor de su boca. Sus ojos se encontraron con los de él, y por un momento, el abismo de silencio entre ellos pareció insuperable. No había intercambiado una palabra con ella, ni podía hacerlo. No sabía nada de ella, salvo que había sido considerada tan inútil que sus propios padres la habían vendido. Y él, en un acto de locura o compasión, la había comprado. La llevó a la puerta de madera de la casa, su casa, ahora su casa. El aire del interior olía a ceniza fría, a soledad y a los fantasmas de un amor perdido. Mientras cruzaban el umbral, un silencio más profundo, más íntimo, los envolvió. No era solo la ausencia de sonido, era el peso de dos vidas rotas, unidas por un acto desesperado, ahora enfrentando la abrumadora tarea de comenzar. La puerta se cerró detrás de ellos, el sonido resonando en el aire quieto, un punto final a su vida anterior y un prefacio incierto a la que estaba por venir. El interior de la cabaña de piedra era un reino de sombras y ecos silenciosos. La luz del día luchaba por penetrar a través de las dos pequeñas ventanas, proyectando rectángulos pálidos sobre el suelo de tierra apisonada que no hacían más que acentuar la penumbra. Un único hogar de piedra dominaba una pared, su fuego reducido a brasas moribundas que ofrecían un calor insignificante contra el frío húmedo que se aferraba a las paredes. El aire estaba impregnado del olor a humo de leña, a lana húmeda y a la sutil pero persistente fragancia del abandono. Para Eamon, era el olor de la pena. Para el ara, era simplemente el olor de su nueva vida. Se quedó justo dentro de la puerta, sus ojos avellana moviéndose lentamente, asimilando el espacio con una calma que Eamon encontró tanto desconcertante como admirable. Vio la mesa de madera toscamente tallada con dos taburetes, la cama en un rincón con un colchón de paja y una manta de lana raída, los pocos utensilios de cocina de hierro colgados de clavos en la pared. Era la morada de un hombre solo, despojada de todo lo que no fuera esencial para la supervivencia. No había flores secas colgadas de las vigas, ni cortinas en las ventanas, ni tapetes de colores en el suelo.
El lugar carecía del toque de una mujer, un vacío que Eamon sentía como una herida física. Se preguntó qué pensaría ella de este sombrío santuario de su dolor. Él se movió torpemente hacia el hogar, consciente de su presencia en el pequeño espacio. «Pondré más leña», dijo, su voz sonando extrañamente fuerte en la quietud, antes de recordar que ella no podía oírle. Se sintió como un tonto. La comunicación, algo que siempre había dado por sentado, se había convertido de repente en un paisaje extraño e inexplorado. Se arrodilló sobre la piedra de la soledad, sus movimientos rígidos por la autoconciencia. Usando un fuelle de cuero agrietado, avivó las brasas hasta que volvieron a la vida, lamiendo la nueva leña que añadió. El sonido crepitante del fuego llenó la habitación, un sonido reconfortante que era casi una voz en sí mismo. Cuando se levantó, el ara se había quitado el chal húmedo y lo había colgado cuidadosamente de una clavija cerca de la puerta. Se movía con una economía de movimiento, una gracia natural que parecía fuera de lugar en medio de la cruda sencillez de la cabaña. No esperaba sus órdenes ni su permiso, simplemente veía lo que había que hacer y lo hacía. Había una conexión inherente en sus acciones, una comprensión del trabajo y la necesidad que trascendía las palabras. Eamon observó mientras ella se acercaba a la mesa, pasando sus dedos suavemente sobre la superficie de madera polvorienta. Luego, encontró un cubo de madera y un trapo y, sin una palabra o una mirada hacia él, salió a buscar agua al pozo. Él se quedó allí, sintiéndose a la vez como un intruso y un anfitrión en su propia casa. La rutina de su dolor había sido simple: trabajar hasta el agotamiento, comer sin sabor, dormir sin descanso. Ahora, esta extraña silenciosa había introducido una nueva variable, una presencia que interrumpía el monótono ritmo de su existencia. Cuando el ara regresó, el cubo lleno hasta el borde, procedió a limpiar la mesa con una concentración metódica. El movimiento de sus manos era hipnótico. Fregaba la madera con el trapo húmedo, sus dedos siguiendo la veta, eliminando años de polvo y pena acumulada. Eamon notó la forma en que su cofia se movía mientras trabajaba, el delicado arco de su cuello. Era más delgada de lo que había pensado, pero había una fuerza en sus brazos delgados, la fuerza de alguien acostumbrado al trabajo incesante. Sintiéndose culpable por su inacción, Eamon sacó un trozo de pan duro y un trozo de queso de una alacena. Lo puso sobre la mesa, ahora limpia. Era una ofrenda de paz, una comunión silenciosa. Ella levantó la vista de su trabajo, sus ojos encontrándose con los de él. Hubo una pausa, un momento suspendido en el que el abismo entre ellos se sintió vasto y profundo. Luego, ella le ofreció una pequeña e incierta sonrisa. No era una sonrisa de alegría, sino de reconocimiento, una frágil bandera blanca en el campo de batalla de su mutua extrañeza. Él le devolvió el gesto, sintiendo que los músculos de su rostro se movían con una falta de familiaridad. Comieron en silencio, el único sonido era el crujido del pan y el crepitar del fuego. La comida era insípida, pero el acto de compartirla tenía un peso, una sustancia que iba más allá del sabor. Era la primera comida que compartía con alguien en esa mesa desde la muerte de Lyanna. La idea le trajo una punzada de culpa, como si estuviera traicionando un recuerdo sagrado. Miró a el ara, que comía con una delicadeza ordenada, y se preguntó si ella también sentía el peso de los fantasmas en esa habitación. Los días siguientes se desarrollaron en un patrón de coexistencia silenciosa. Eamon se levantaba al amanecer y salía a los campos, su cuerpo dolorido por la nueva carga de tener que arar a mano sin la ayuda de Galaad. La pérdida del caballo era una herida abierta, un recordatorio constante de su impulsivo acto de compasión. Cada surco que cavaba en la tierra fría y pedregosa era un acto de penitencia. Mientras tanto, el ara se hacía cargo de la cabaña. No con una eficiencia servil, sino con una especie de autoridad tranquila. Encontró las hierbas secas que Lyanna había guardado y las colgó de las vigas, llenando el aire con el débil aroma de la lavanda y el tomillo. Barrió el suelo de tierra hasta dejarlo liso y limpio. Lavó las mantas en el arroyo helado y las puso a secar al sol pálido. Lentamente, metódicamente, estaba borrando la huella del dolor y el abandono, y Eamon no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Una parte de él estaba agradecida, aliviada de tener orden restaurado en su caótica vida interior. Otra parte se sentía invadida, como si los sagrados vestigios de su dolor estuvieran siendo barridos junto con el polvo. Una tarde, regresó del campo, con los hombros hundidos por el cansancio, y la encontró sentada en el escalón de la puerta, cosiendo un remiendo en su propia túnica de lana.
La luz del atardecer doraba su cabello y suavizaba los contornos de su rostro. Estaba completamente absorta en su tarea, la aguja moviéndose con una habilidad rápida y precisa. Al acercarse, levantó la vista y sus ojos se encontraron. Él le hizo un gesto con la cabeza, y ella respondió de la misma manera. Era su ritual, su saludo y despedida sin palabras. Pero esta vez, algo era diferente. Mientras él pasaba junto a ella para entrar, ella extendió una mano y le tocó suavemente el brazo. El contacto fue ligero, apenas un roce de sus dedos contra la áspera lana de su túnica, pero envió una sacudida a través de él. Se detuvo, mirándola. Ella señaló su túnica, donde un codo estaba peligrosamente raído. Luego señaló la aguja y el hilo en su mano. La oferta era clara. Él se quedó sin palabras, aunque las palabras no le habrían servido de nada. Simplemente asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Era un gesto tan simple, tan doméstico, pero se sentía monumental. Era un acto de cuidado, el primero que había recibido de alguien en 2 años. La conexión entre ellos comenzó a tejerse a partir de esos pequeños hilos. Un día, él encontró un nido de petirrojo que había caído de un árbol, con 3 huevos azules pálidos intactos. Se lo llevó a casa y se lo mostró. La expresión de asombro y deleite en su rostro, la forma en que acunó el frágil nido en sus manos, fue una recompensa más rica de lo que esperaba. Ella, a su vez, le dejaba una taza de té de hierbas caliente en la mesa cuando regresaba del campo, o le mostraba un hongo inusual que había encontrado en el bosque. Su mundo silencioso estaba lleno de una aguda conciencia de los detalles, de las pequeñas maravillas que él, en su dolor, había dejado de notar. Ella le estaba enseñando a ver de nuevo. Se comunicaban a través de gestos, de objetos compartidos, de una creciente comprensión de las rutinas y ritmos del otro. Aprendió a leer las sutiles inflexiones de su expresión, la tensión en su mandíbula cuando estaba frustrada, el brillo en sus ojos cuando estaba contenta, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente cuando algo la divertía. Un día, mientras Eamon reparaba una valla rota en el borde de su propiedad, el ara le trajo el almuerzo, pan, queso y una manzana. Se sentaron juntos en la hierba húmeda, de espaldas a un viejo muro de piedra. El sol era débil pero cálido en sus rostros. Mientras comían, una pequeña musaraña salió corriendo del muro, se detuvo para mirarlos con sus ojos de cuenta negra y luego desapareció de nuevo. Eamon, sin pensar, se giró para comentarlo y luego se detuvo, recordando. La costumbre de compartir el mundo a través de las palabras era difícil de romper. Una sombra de su antigua soledad lo rozó. El ara, sin embargo, había visto la musaraña. Lo vio a él girarse y luego detenerse. Entendió perfectamente lo que había sucedido. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos vio una comprensión tan profunda, una empatía tan clara, que lo dejó sin aliento. Y entonces, sucedió algo inesperado. Una sonrisa genuina, amplia y sin reservas, iluminó su rostro. Era como si el sol hubiera salido de detrás de una nube. La sonrisa alcanzó sus ojos, haciéndolos brillar con una calidez traviesa. Era una sonrisa que decía, lo sé, es absurdo, ¿verdad? Este silencio nuestro. Y a pesar de sí mismo, a pesar de la pena que todavía se aferraba a él como la niebla de la mañana, Eamon se encontró devolviéndole la sonrisa. Y luego, una risa, un sonido ronco y oxidado que no había escuchado de sí mismo en años, brotó de su pecho. La sorpresa de ello lo hizo reír aún más. El ara, al ver su risa, también se rió, una risa silenciosa que sacudía todo su cuerpo, sus hombros temblando de alegría. Se sentaron allí, un granjero viudo y una doncella sorda, riendo juntos bajo el cielo pálido, y por primera vez, el silencio entre ellos no se sintió como un vacío, sino como un espacio compartido, lleno de una conexión tácita y milagrosa. El mundo había sido injusto con ambos, pero en ese momento, en ese simple acto de risa compartida, encontraron un pequeño pero perfecto momento de gracia. Esa noche, el ambiente en la cabaña había cambiado. La risa compartida había abierto una puerta, dejando entrar un poco de luz y aire en las estancias cerradas de sus vidas. Mientras se sentaba junto al fuego, remendando una correa de cuero, Eamon se encontró observando a Elara mientras preparaba su ropa de cama en el suelo, al otro lado de la habitación. Era su rutina, pero esta noche parecía más íntima, más cargada de significado. Ella se movía con su habitual gracia tranquila,
pero de vez en cuando levantaba la vista y sus ojos se encontraban con los de él, y una tímida sonrisa jugaba en sus labios. El silencio ya no era incómodo. Se había convertido en un lenguaje propio, un lienzo sobre el que pintaban los colores de su creciente entendimiento. Eamon sintió un calor extenderse por su pecho que no tenía nada que ver con el fuego. Era una sensación de compañerismo, de conexión, algo que pensó que nunca volvería a sentir. Más tarde, cuando el fuego se había reducido a brasas resplandecientes y la única luz en la habitación era el suave resplandor de la luna a través de la ventana, Eamon se despertó de un sueño ligero. Un sonido, o más bien una vibración, lo había perturbado. Se incorporó sobre un codo y miró a través de la oscuridad. Elara estaba sentada en su lecho de paja, su silueta dibujada por la luz de la luna. Estaba de espaldas a él, pero podía ver que sus hombros temblaban. Estaba llorando. No un llanto fuerte y audible, sino un llanto silencioso y desconsolado que sacudía su pequeño cuerpo. El corazón de Eamon se contrajo. Todo el dolor y la humillación que había soportado con tanta valentía, toda la pena que mantenía encerrada durante el día, ahora se derramaba en la seguridad de la noche. Sintió un impulso abrumador de ir hacia ella, de ofrecerle consuelo. Pero, ¿cómo? ¿Qué podía hacer un hombre torpe y silencioso para calmar un dolor tan profundo? Se quedó allí, paralizado por la indecisión, su propio dolor resonando con el de ella en la quietud de la noche. Era un recordatorio de que, a pesar de su creciente conexión, todavía eran dos extraños, cada uno atrapado en su propia isla de sufrimiento, separados por un mar de silencio que aún no sabían cómo cruzar. Si esta historia está tocando algo profundo dentro de ti, comenta con una sola rosa y déjanos saber por qué. La cabaña de piedra era un cofre del tesoro de recuerdos, y cada objeto en su interior era una reliquia sagrada de una vida anterior. Para Eamon, el fantasma de Lyanna no era una aparición, sino una presencia constante, tejida en la propia tela de su hogar. Estaba en el leve hundimiento del colchón de paja donde ella había dormido, en el suave desgaste del mango de madera del cucharón que sus manos habían sostenido miles de veces, en el aroma fantasmal de las hierbas que solía secar cerca del fuego. Vivir allí era caminar a través de un museo de su amor perdido, un tormento diario que era a la vez un consuelo y una agonía. La llegada de Elara no había desterrado a estos fantasmas, en cambio, los había agitado. Su presencia silenciosa era como un espejo, reflejando el vacío que Lyanna había dejado atrás, haciendo que la ausencia de risa y conversación fuera aún más pronunciada. Cada vez que Elara movía una silla o barría el suelo, era un eco de una acción que Lyanna había realizado, y la comparación era una puñalada fresca en el corazón de Eamon. Él se encontraba atrapado en las corrientes subterráneas de la memoria, a menudo perdido en medio de una tarea, con la mirada perdida en la distancia. Recordaba el día que habían construido la cabaña juntos, sus manos entrelazadas mientras colocaban las piedras, sus risas mezclándose con el sonido del viento. Habían soñado con llenarla de hijos, de vida, de un futuro que se extendía ante ellos como un campo fértil. Recordaba las noches de invierno acurrucados junto al fuego, Lyanna contándole historias de su infancia, su voz un murmullo suave y melódico que lo adormecía. Recordaba el olor de su cabello, como la tierra después de una lluvia de verano, y el calor de su cuerpo junto al suyo en la oscuridad. Estos recuerdos eran sus compañeros más íntimos, pero también sus carceleros. Lo mantenían atado a un pasado que nunca podría volver, impidiéndole vivir plenamente en un presente que se sentía estéril y sin color. Su dolor era una armadura pesada que lo protegía del mundo, pero también lo aislaba de él. Elara, en su inocencia, se movía a través de este campo minado de recuerdos con una gracia inconsciente. No sabía que el taburete en el que se sentaba era el que Lyanna había favorecido, o que la forma en que doblaba las mantas era inquietantemente similar a la de su predecesora. Para ella, la cabaña era un lienzo en blanco, un lugar para construir una nueva existencia a partir de los escombros de la antigua. Ella no podía oír los susurros de los fantasmas, pero a veces, Eamon creía que podía sentirlos. La veía detenerse a veces, con la cabeza inclinada, como si escuchara una melodía lejana. Quizás sentía la tristeza que impregnaba las paredes de piedra, la pesada atmósfera de pena no resuelta. O quizás era simplemente su propia soledad, su propia memoria de una vida diferente, de una familia que la había desechado. Él no sabía, y no tenía forma de preguntar. Este desconocimiento era una barrera tan sólida como cualquier muro. Un día, mientras limpiaba un pequeño estante de madera sobre el hogar, Elara encontró algo.
Era una pequeña figura de madera, tallada con tosquedad pero con un innegable encanto. Representaba un pájaro, un petirrojo, con la cabeza ladeada con curiosidad. Estaba cubierto de una fina capa de polvo y hollín. El ara lo tomó en su mano, sus dedos trazando las suaves curvas de la madera. Podía sentir el cuidado y la paciencia que se habían invertido en su creación. Lo limpió con el borde de su delantal y lo sostuvo a la luz. Los ojos de Eamon se posaron en ella desde el otro lado de la habitación, y su corazón dio un vuelco. Había olvidado por completo el pájaro. Lo había tallado para Lyanna en su primer aniversario, usando nada más que un pequeño cuchillo y un trozo de madera de manzano que había encontrado en el bosque. Recordó la expresión de deleite de Lyanna cuando se lo dio, como lo había declarado su tesoro más preciado y lo había colocado en el estante como un guardián de su hogar. Después de su muerte, Eamon no había podido soportar mirarlo. Se había convertido en un símbolo de todo lo que había perdido, y lo había dejado allí para que el polvo lo reclamara, un monumento olvidado a un tiempo más feliz. Verlo ahora en manos de Elara le provocó una compleja oleada de emociones. Hubo una punzada de celos, una ira irracional de que esta extraña estuviera tocando algo tan sagrado. Pero también hubo algo más, algo que lo sorprendió. Fue la forma en que Elara miraba el pájaro. No lo veía como un simple objeto, sino con una profunda y silenciosa apreciación. Inclinó la cabeza, imitando la pose del pájaro, y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. En sus ojos, Eamon vio una comprensión del arte, de la belleza, del pequeño acto de creación que había dado vida a esa pieza de madera. Ella estaba viendo una parte de él que él mismo había enterrado, una parte que creía muerta y desaparecida. Se levantó y se acercó a ella, su corazón latiendo con una mezcla de aprensión y una curiosidad que no podía negar. Cuando se detuvo a su lado, Elara levantó la vista, con el pájaro de madera todavía acunado en sus manos. Le ofreció la figura a él. No había pregunta en sus ojos, solo una tranquila expectación. Eamon tomó el pájaro, el tacto familiar de la madera pulida por el tiempo enviando una sacudida de memoria a través de él. Lo tallé, dijo en voz baja, las palabras dirigidas más a sí mismo que a ella. Para Lyanna. No sabía por qué se lo decía. Quizás necesitaba nombrar al fantasma, darle voz en la abrumadora quietud. Elara observó su rostro, sus labios moviéndose. No podía entender las palabras, pero podía leer el dolor en sus ojos, la forma en que su garganta se movía con una emoción no expresada. Lentamente, con una delicadeza infinita, extendió la mano y volvió a colocar el pájaro de madera en el estante, en su lugar de honor. Luego, sus ojos se encontraron con los de él, y le dio un pequeño y solemne asentimiento. Fue un gesto de respeto, de comprensión. No estaba tratando de reemplazar a Lyanna ni de borrar su memoria. Estaba reconociendo su lugar, honrando el pasado que había dado forma al hombre que estaba ante ella. Ese momento fue un punto de inflexión. La memoria de Lyanna, que había sido una barrera entre ellos, se convirtió en un puente. Al reconocerla, Elara le había dado a Eamon permiso para llorar, pero también para vivir. Él comenzó a hablarle de Lyanna, no con la expectativa de que ella entendiera sus palabras, sino simplemente para llenar el silencio con su recuerdo, para compartir el peso de su pena. Le contaba cómo a Lyanna le encantaba el olor de la tierra después de la lluvia, cómo podía identificar cada canto de pájaro, cómo su estofado era el más sabroso de toda la comarca. Y Elara escuchaba, no con sus oídos, sino con todo su ser. Observaba su rostro, el juego de emociones en sus ojos, y asentía, ofreciéndole la comodidad de su presencia silenciosa. Ella se convirtió en la guardiana de sus recuerdos, una vasija para su dolor, y al hacerlo, aligeró su carga de una manera que nadie más podría haberlo hecho. Una tarde, Eamon estaba sentado afuera, afilando la hoja de su hacha en una piedra de amolar. El movimiento rítmico y el sonido áspero eran meditativos. Su mente vagó de nuevo al pasado, a un día de verano particularmente vívido con Lyanna. La luz del sol se filtraba a través del dosel del bosque, moteando el suelo en patrones danzantes de oro y verde. Habían ido a buscar bayas, y sus cubos estaban casi llenos. Lyanna, con una corona de flores silvestres en el pelo, se reía mientras trataba de alcanzar una rama particularmente alta. «Ayúdame, holgazán», le había gritado juguetonamente. Él se acercó por detrás de ella, rodeándola con sus brazos para levantarla. Sintió el calor de su espalda contra su pecho, el olor a sol en su cabello.
Ella cogió las bayas y se giró en sus brazos, con el rostro sonrojado y radiante. «Gracias, mi amor», susurró, y lo besó, un beso que sabía a bayas silvestres y a la promesa de un sinfín de veranos por venir. El recuerdo era tan claro, tan real, que Eamon sintió un dolor agudo de anhelo. El hacha resbaló en sus manos, y dejó escapar un grito ahogado de dolor. No había sido un corte profundo, pero la sangre brotó de un corte en su pulgar. El ara, que había estado tendiendo unas hierbas a secar cerca, se giró al instante. No había oído su grito, pero había sentido la repentina quietud, el cese del sonido de afilado. Vio la sangre y corrió hacia él. Sus ojos se abrieron con preocupación. Antes de que él pudiera reaccionar, ella arrancó una tira limpia del borde de su delantal, la sumergió en el cubo de agua y limpió suavemente la herida. Luego, fue al jardín y regresó con un puñado de hojas de llantén, las masticó hasta hacer una pulpa y las aplicó al corte como una cataplasma. Finalmente, envolvió la tira de tela firmemente alrededor de su pulgar. Todo el proceso se llevó a cabo en un silencio eficiente y tranquilizador. Cuando terminó, sus ojos se encontraron con los de él. En su mirada no había pánico, solo un cuidado tranquilo y competente. Y en ese momento, la memoria de Lyanna no fue un dolor, sino un dulce eco. El cuidado de Elara era diferente, silencioso, sin palabras, pero era real y estaba presente. Era un bálsamo no solo para la herida de su mano, sino también para la herida mucho más profunda de su corazón. Esa noche, mientras yacía en su cama, con el pulgar vendado palpitando suavemente, Eamon miró la silueta de Elara al otro lado de la habitación. El pájaro de madera en el estante parecía vigilarlos en la oscuridad. Se dio cuenta de que por primera vez en 2 años, no se había quedado dormido con la imagen de Lyanna en su mente. En cambio, vio el rostro de Elara, sus ojos llenos de una comprensión silenciosa, sus manos, tan capaces y gentiles, atendiendo su herida. Los recuerdos de su vida con Lyanna siempre serían una parte de él, siempre serían atesorados. Pero quizás, solo quizás, había espacio en su corazón para crear otros nuevos. Quizás el silencio de su casa no tenía por qué ser un monumento a lo que se había perdido, sino que podía convertirse en el terreno fértil donde algo nuevo y frágil pudiera empezar a crecer. Y con ese pensamiento, una astilla de esperanza, la primera en mucho tiempo, se alojó en su corazón. La primavera llegó a las colinas con una promesa silenciosa, desplegando una alfombra de campanillas azules en el suelo del bosque y salpicando los prados de un verde vibrante. Con la llegada del tiempo más cálido llegó la necesidad de aventurarse de nuevo en la aldea. Eamon necesitaba comprar semillas para la siembra de primavera y algunas herramientas que no podía fabricar él mismo. La idea de volver a enfrentarse a las miradas y los susurros de los aldeanos le llenaba de pavor, no por él, sino por Elara. En la reclusión de su granja, habían encontrado un frágil equilibrio, un mundo propio gobernado por gestos y rutinas compartidas. Pero el mundo exterior, con su ruido y sus juicios, era una amenaza para esa paz. Sabía que tenía que protegerla, no solo de cualquier daño físico, sino de la cruel humillación que seguramente les esperaba. Su dignidad se había convertido en algo que él custodiaba tan ferozmente como su propia tierra. Era una cualidad que admiraba en ella más de lo que podía expresar, su capacidad para mantener la cabeza alta frente a un mundo que la había declarado indigna. Cuando le indicó que irían al pueblo, vio un atisbo de aprensión en sus ojos, pero lo enmascaró rápidamente con un asentimiento resuelto. Se puso su mejor túnica, un poco raída pero limpia, y se aseguró de que la cofia de Elara estuviera bien puesta, enmarcando su rostro con una modestia ordenada. Mientras caminaban por el sendero embarrado hacia la aldea, Eamon se encontró ajustando su paso al de ella, consciente de la pequeña distancia que ella mantenía entre ellos. En la granja, esa distancia se había reducido, pero aquí, en campo abierto, parecía erigir de nuevo un muro protector. Él anhelaba acortar esa distancia, ofrecerle el simple consuelo de su mano, pero vaciló, sin saber si sería bienvenido. La dignidad era un asunto delicado, y temía ofenderla de ella con una presunción de familiaridad que quizás ella no sentía. La aldea bullía de actividad. El día de mercado estaba en pleno apogeo, un tapiz caótico de sonidos, olores y colores. El aire estaba lleno del balido de las ovejas, el cacareo de las gallinas, el griterío de los mercaderes y el murmullo constante de las conversaciones. Para Eamon, era un asalto a los sentidos después de la quietud de la granja. Para Elara, era un torbellino silencioso de movimiento, una marea de cuerpos y rostros que debía navegar.
En el momento en que entraron en la plaza, un silencio se extendió por su paso. Las conversaciones se interrumpieron, las cabezas se giraron, y las miradas, cargadas de una curiosidad descarada y un juicio apenas velado, se posaron sobre ellos. Eran el viudo loco y su esposa sorda comprada, un espectáculo para el aburrimiento del pueblo. Eamon sintió que la ira le subía por el cuello como una marea caliente. Instintivamente, se acercó a Elara, colocando una mano protectora en la parte baja de su espalda. Fue un gesto posesivo, una declaración silenciosa al mundo. Ella está conmigo. Ella le pertenece. Sintió que ella se tensaba por un momento bajo su contacto, y luego se relajaba, aceptando el refugio que él le ofrecía. Ignorando los susurros que lo seguían como moscas, Eamon condujo a Elara hacia el puesto del herrero. Se centró en su tarea, negociando el precio de una nueva reja de arado y una hoz con una brusquedad que no invitaba a la conversación. Mientras hablaba con el herrero, era consciente de Elara a su lado. No se encogía ni se escondía detrás de él. Se mantenía erguida, con los ojos fijos hacia adelante, su rostro una máscara de serena indiferencia. Parecía haber construido una fortaleza invisible a su alrededor, un lugar donde las flechas de la malicia no podían alcanzarla. Eamon se maravilló de su fuerza. Él, que podía oír cada insulto murmurado, sentía la necesidad de arremeter, de gritarles a todos que se callaran. Ella, que no oía nada, parecía poseer una paz que él no podía alcanzar. Fue en el puesto del panadero donde la crueldad se volvió explícita. La esposa del panadero, una mujer llamada Gudi Meade, conocida por su lengua afilada y su piedad ostentosa, los miró con desdén mientras Eamon pedía una hogaza de pan. «Ah, granjero Eamon», dijo en voz alta, para que todos los que estaban cerca pudieran oírla. «Veo que ha sacado a tu compra, ¿come bien? ¿O su silencio también le quita el apetito?». La risa que siguió fue cruel. Eamon se puso rígido, con los nudillos blancos donde agarraba su bolsa de monedas. Abrió la boca para soltar una réplica mordaz, una defensa furiosa de la mujer que estaba a su lado. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, sintió la suave presión de la mano de Elara en su brazo. La miró. Ella sacudió la cabeza, un movimiento casi imperceptible, sus ojos suplicándole que no lo hiciera. No por miedo, se dio cuenta él, sino por algo más. Ella no quería que él rebajara su propia dignidad luchando contra la fealdad de ellos. Entonces, sucedió algo extraordinario. Elara se adelantó. Miró directamente a Gudi Meade, no con ira, sino con una calma inquebrantable. Luego, su mirada se desvió hacia un niño pequeño que lloraba al lado de su madre, con la cara manchada de lágrimas y barro. El niño había tropezado y había dejado caer su pequeño pastel de miel en el barro. Con una gracia fluida, Elara se agachó. Cogió el pastelito arruinado. No se lo devolvió al niño. En cambio, se acercó al puesto del panadero, sacó una de las pocas monedas que Eamon le había dado para emergencias y la puso en el mostrador. Luego, señaló un pastel de miel fresco y se lo ofreció al niño que lloraba. Los ojos del niño se abrieron de par en par. Dejó de llorar y cogió el pastel con manos temblorosas. Una sonrisa vacilante apareció en su rostro. Gudi Meade se quedó boquiabierta, con la boca abierta en medio de un insulto. La multitud que se había reunido para presenciar la humillación se quedó en un silencio avergonzado. Habían venido a burlarse de la doncella sorda, y en cambio, habían sido testigos de un acto de pura y simple bondad. Elara, la mujer a la que consideraban menos que nada, les había mostrado una nobleza de espíritu que ninguno de ellos poseía. Con una última mirada tranquila a Gudi Meade, Elara se reunió con Eamon, y juntos, se alejaron, dejando a la multitud en un silencio atónito. El corazón de Eamon estaba lleno de una emoción tan feroz que casi le dolía. Era una mezcla de orgullo, admiración y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Había querido defenderla, ser su campeón. Pero ella no lo había necesitado. Se había defendido a sí misma, no con palabras, sino con una acción que hablaba más fuerte que cualquier grito. Había avergonzado a sus torturadores con su propia dignidad. Mientras se alejaban de la plaza del mercado, la mano de Eamon seguía en su espalda, pero ahora el contacto se sentía diferente. No era solo protector, era reverente. Estaba tocando a alguien de una fuerza y un carácter inmensos. Se dio cuenta de que lo que sentía por ella ya no era solo compasión o responsabilidad.
Se estaba convirtiendo en un profundo y arraigado respeto. Y con ese respeto, algo más estaba floreciendo, algo que se parecía peligrosamente al amor. El amor que había pensado que estaba enterrado para siempre con Lyanna. En el camino de regreso a la granja, el silencio entre ellos era cómodo, lleno de un nuevo entendimiento. Cuando llegaron a un pequeño arroyo que cruzaba el camino, Eamon se detuvo. Elara lo miró, interrogante. Él extendió la mano, no para guiarla o protegerla, sino simplemente para tomar la suya. Ella vaciló solo por un instante antes de que sus dedos se entrelazaran con los de él. Su mano era pequeña en la suya, pero el contacto era eléctrico, una corriente de conexión que fluía entre ellos. Cruzaron el arroyo de la mano, y no la soltó al otro lado. Continuaron caminando, sus manos unidas, un simple gesto que lo cambiaba todo. Ya no eran un amo y su sirvienta comprada, ni un viudo y su carga silenciosa. Eran un hombre y una mujer, caminando juntos, sus manos unidas contra un mundo que no los entendía. Esa noche, la cabaña se sentía más pequeña, más íntima. El espacio entre sus lechos de paja parecía cargado de una nueva conciencia. Eamon se encontró incapaz de dormir, su mente reviviendo el momento en el mercado, la expresión del rostro de Elara, el calor de su mano en la suya. Se dio cuenta de que había pasado el día no solo admirando su dignidad, sino deseándola. Deseando su compañía, su calma, su fuerza silenciosa. El dolor por Lyanna seguía allí, una brasa sorda en su corazón, pero ya no era la única emoción que sentía. Había espacio para algo más. Había espacio para Elara. El pensamiento era a la vez aterrador y estimulante. Se había comprado una esposa en un acto de compasión, pero en el proceso, sin darse cuenta, había encontrado algo mucho más valioso. Una mujer de una dignidad y una gracia extraordinarias, una mujer que le estaba enseñando a vivir de nuevo. Y mientras la luz de la luna se arrastraba por el suelo, se encontró preguntándose si alguna vez podría ser digno de ella. El verano se instaló sobre la tierra, un manto de calor y trabajo incesante. Los días de Eamon eran largos, comenzando antes del amanecer y terminando mucho después del atardecer. Sin un caballo, cada tarea era 10 veces más ardua. Tiraba del arado él mismo, sus músculos gritando en protesta, el sudor empapando su túnica y trazando surcos de mugre en su piel. Pero no estaba solo. Elara trabajaba a su lado, una compañera silenciosa y constante. Arrancaba las malas hierbas con una velocidad y eficiencia asombrosas, cuidaba el pequeño huerto con una ternura que parecía hacer que las verduras crecieran más exuberantes, y siempre tenía un cubo de agua fresca esperándole cuando el sol estaba en su punto más alto. Su presencia era un bálsamo para su agotamiento, su fuerza silenciosa un contrapeso a la suya. Habían desarrollado un ritmo, una danza sin palabras de trabajo compartido que convertía la granja no solo en un lugar de trabajo, sino en un proyecto común, un testimonio de su incipiente asociación. La injusticia de su vida anterior, vendida y descartada, estaba siendo reemplazada lentamente por la justicia simple y honesta de la tierra, que devolvía en proporción al cuidado que se le daba. Pero la injusticia, una vez desatada en el mundo, tiene una forma de volver. Una tarde, mientras reparaban el techo de paja, Eamon vio una figura que se acercaba por el camino. Su corazón se hundió. Reconoció la delgadez nerviosa, la forma encorvada de caminar. Era Eivor, el padre de Elara. No venía solo, 2 hombres corpulentos, claramente matones a sueldo, lo flanqueaban. La visita no era social. Eamon bajó de la escalera, su cuerpo tensándose instintivamente. Le hizo un gesto a Elara para que entrara en la cabaña, una orden silenciosa que ella obedeció al instante, su rostro palideciendo al reconocer a su padre. Eamon se plantó frente a la puerta de su casa, una barrera humana entre el mundo que había construido y la fealdad que amenazaba con invadirlo. Eamon, dijo Eivor, su voz untuosa con una falsa cordialidad. Sus ojos de comadreja se movían rápidamente, evaluando la granja, la pila de leña ordenada, el huerto próspero. Parece que te va bien. Muy bien, de hecho. ¿Qué quieres, Eivor?, dijo Eamon. Su voz era un gruñido bajo. No había lugar para las sutilezas. He venido a hablar de negocios, dijo Eivor, frotándose las manos. Un asunto de compensación justa. Verás, cuando te vendí a mi hija, fui apresurado. No me di cuenta del verdadero valor. Un solo caballo, por muy bueno que fuera, apenas cubre el coste de su crianza, de la comida que se metió en la boca.
El trato está hecho, lo interrumpió Eamon, su voz fría como el acero. Le diste la mano al pregonero. El precio fue pagado. Ah, pero ahí es donde te equivocas, dijo Ivor, su sonrisa volviéndose desagradable. Han llegado rumores al pueblo. Rumores de que has encontrado algo. Un tesoro. La vieja historia del tesoro del señor escondido en estas colinas. La gente dice que por eso pudiste permitirte un precio tan extravagante por una... bueno, por ella. Y si has encontrado riqueza en esta tierra, entonces es justo que una parte de ella me corresponda. Como una dote adicional, por así decirlo. Por la injusticia de nuestro trato original. La absurdidad de la acusación era asombrosa. ¿Tesoro? Su único tesoro era el sudor de su frente y la fuerza de su espalda. Era una mentira, un pretexto fabricado por la codicia y los chismes ociosos. Eamon se dio cuenta de que esto no tenía nada que ver con la justicia. Se trataba de extorsión. No hay tesoro, Ivor, dijo Eamon, su voz peligrosamente tranquila. Solo hay trabajo duro. Ahora, vete de mi tierra. Ivor soltó una risa desagradable. No lo creo. Verás, tengo un nuevo comprador para el Ara. Un comerciante de la ciudad. Está dispuesto a pagar en plata, Eamon. Mucho más de lo que vale un viejo caballo de tiro. Considera tu caballo como un alquiler por sus servicios durante estos meses. Ahora, llámala. Nos la llevaremos. Los dos matones dieron un paso adelante, sus manos sobre las empuñaduras de los garrotes que llevaban en sus cinturones. El aire se llenó de una tensión violenta. Eamon sintió que la sangre le hervía en las venas. La injusticia de todo aquello era sofocante. Venderla una vez era una abominación. Intentar reclamarla para venderla de nuevo era un acto de una depravación casi inimaginable. Miró más allá de Ivor, hacia los rostros impasibles de los matones. Sabía que no podía ganar una pelea contra los tres. Estaba solo, desarmado, salvo por el hacha de leñador que había dejado cerca. En ese momento, la puerta de la cabaña se abrió. El Ara salió, su rostro pálido pero resuelto. Se interpuso entre Eamon y su padre. Levantó la barbilla, sus ojos avellana ardiendo con un fuego que Eamon nunca había visto antes. No dijo nada, por supuesto, pero su postura lo decía todo. Estaba reclamando su lugar. No era propiedad de su padre para ser vendida, ni la de Eamon para ser defendida como un saco de grano. Era ella misma, y estaba de pie en su propio terreno. Miró a su padre, y por primera vez, Eamon vio algo más que miedo o resignación en su rostro. Vio desprecio. Un profundo y arraigado desprecio por el hombre que la había engendrado y luego la había traicionado tan profundamente. Ivor pareció desconcertado por su desafío. «Vuelve adentro, muchacha tonta», espetó. «Tus nuevos dueños te esperan». El Ara no se movió. Simplemente negó con la cabeza, un movimiento lento y deliberado. Fue un acto de rebelión tan poderoso como cualquier grito. Ese acto de valentía encendió algo en Eamon. La inundó una claridad helada. Ya no se trataba de sobrevivir o de proteger un recuerdo. Se trataba de defender un futuro, de defender a la mujer que se había convertido en el centro de su mundo. Se movió para pararse al lado de el Ara, sus hombros casi tocándose, presentando un frente unido. «Ella no va a ninguna parte», dijo Eamon, y esta vez, su voz no era un gruñido, sino una declaración de hechos, tranquila y absoluta. «Ella es mi esposa. Esta es su casa». La palabra esposa quedó suspendida en el aire. La había comprado, sí, pero en su corazón, esa transacción se había transformado en algo más. Era un voto, un compromiso. Y ahora lo estaba declarando ante el mundo. Ivor se burló. «¿Tu esposa? ¿La ceremonia fue realizada por las ovejas? No hay matrimonio aquí. Solo un acuerdo comercial que ahora declaro nulo y sin efecto». «Entonces llame al sacerdote», dijo Eamon, sin pestañear. «Que venga aquí y nos case ahora mismo. O mejor aún, llame al alcaide. Explíquele cómo intenta romper un trato cerrado en la plaza del mercado y vender a su hija por segunda vez. Veamos qué lado de la justicia favorece». Era un farol, y lo sabía. El alcaide probablemente se pondría del lado del hombre con dos matones a su espalda. Pero había una convicción en su voz,
una fuerza que no había poseído antes. Era la fuerza que le daba la presencia de Elara a su lado. Ivor vaciló, la incertidumbre parpadeando en sus ojos. Involucrar a las autoridades era arriesgado. Podría llamar la atención sobre sus propios tratos turbios. Miró a los matones, que a su vez miraron a Eamon, y vieron a un hombre que, aunque superado en número, no iba a retroceder. Vieron a un hombre que lucharía hasta la muerte por lo que era suyo. Y lo más importante, vieron a Elara, de pie junto a él, su silencioso desafío dándole una fuerza que no podían entender. La pareja parecía extrañamente formidable en su unidad. La codicia de Ivor luchó contra su cobardía, y la cobardía ganó. Esto no ha terminado, granjero, siseó, su voz llena de veneno. Encontrarás que la vida es difícil sin amigos. Y has hecho un enemigo hoy. Con una última mirada de odio, se dio la vuelta, y él y sus matones se retiraron por el camino por el que habían venido, dejando un silencio tenso a su paso. Eamon se quedó allí, con el corazón latiéndole con fuerza, el aliento saliendo en nubes irregulares. Elara no se había movido. Estaba temblando. El coraje que la había sostenido ahora la abandonaba. Él se volvió hacia ella, y la vio como si fuera por primera vez. Vio la inmensa valentía que había necesitado para enfrentarse a su padre, para desafiarlo. Vio la vulnerabilidad que yacía debajo de su exterior digno. Sin pensar, la rodeó con sus brazos, atrayéndola hacia él. Fue el primer abrazo de verdad, no un toque protector, sino un abrazo completo y de corazón. Sintió su cuerpo pequeño y tembloroso contra el suyo, y la sostuvo con fuerza, queriendo absorber su miedo, queriendo prestarle su fuerza. Ella enterró su rostro en su pecho, sus manos agarrando la tela de su túnica. Él podía sentir sus silenciosos sollozos contra su piel. Él no dijo nada. Simplemente la sostuvo, meciéndola suavemente, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras a su alrededor. En ese abrazo, las barreras finales entre ellos se disolvieron. Ya no eran dos almas solitarias coexistiendo. Eran dos personas que se habían defendido mutuamente, que se habían enfrentado juntas a la injusticia. Estaban forjando un vínculo en el fuego de la adversidad, un vínculo más fuerte que cualquier palabra, más profundo que cualquier sonido. Y mientras sostenía a Elara en sus brazos, Eamon supo, con una certeza que lo sacudió hasta la médula, que no solo la respetaba, no solo la admiraba. La amaba. La amaba con una ferocidad y una ternura que había pensado que nunca volvería a conocer. Y supo que haría cualquier cosa, se enfrentaría a cualquier amenaza, para mantenerla a salvo en el santuario silencioso que ahora llamaban hogar. La amenaza de su padre se cernía en el aire, una promesa de futuras dificultades, pero por ahora no importaba. Estaban juntos. Y eso era suficiente. Si crees que el dolor puede ocultar tu verdadero propósito, esta historia fue escrita para ti. Comparte este relato con alguien que necesite recordar. El amor comienza donde termina la humillación. La amenaza de Ivor no fue vana. En las semanas que siguieron a la confrontación, un frío sutil emanó de la aldea. Cuando Eamon iba a por provisiones, los comerciantes que antes eran neutrales ahora eran hoscos y poco serviciales. Los precios parecían subir misteriosamente para él. Los aldeanos que antes lo ignoraban ahora lo miraban con abierta hostilidad, susurrando justo lo suficientemente alto como para que él oyera fragmentos de ladrón de tesoros y hombre marcado. Ivor estaba envenenando el pozo, esparciendo mentiras para aislarlo, para hacer su vida tan insostenible que se vería obligado a ceder. La injusticia de ello era una brasa constante en el pecho de Eamon, pero ya no estaba solo en su lucha. La prueba de fuego con su suegro había forjado a Eamon y Elara en algo nuevo, algo más fuerte. El espacio entre ellos, antes lleno de silencio y preguntas, ahora estaba lleno de una confianza tácita. Se movían juntos por la granja, sus cuerpos en sintonía, sus acciones anticipándose a las del otro. El trabajo era duro, pero ya no era una penitencia solitaria. Era un esfuerzo compartido, un acto diario de desafío contra el mundo que intentaba aplastarlos. El amor, una vez reconocido, cambió la textura de sus días. El corazón de Eamon, durante tanto tiempo un páramo helado de dolor, había comenzado a descongelarse. Ahora veía a Elara no a través del velo de su propio dolor, sino con una claridad que lo dejaba sin aliento. Notaba la forma en que el sol atrapaba los reflejos rojizos de su cabello,
La concentración en su rostro mientras deservaba el huerto, la pequeña y satisfecha sonrisa que se dibujaba en sus labios cuando una masa de pan subía perfectamente. Estos pequeños detalles eran como rayos de sol que penetraban en la penumbra de su alma. El amor no era una tormenta repentina, sino un amanecer lento y constante que iluminaba el mundo con colores que había olvidado que existían. Y con este amor vino un anhelo, una necesidad de conectar con ella en un nivel más profundo, de cruzar el abismo de silencio de una vez por todas. Una noche, después de una cena sencilla de estofado de verduras y pan, Eamon se sentó junto al fuego. Pero en lugar de remendar cuero o afilar herramientas, sacó un pequeño bloque de madera de tilo y su cuchillo de tallar. Hacía años que no tallaba por placer. El arte había estado demasiado ligado a la memoria de Liana. Pero ahora se sentía diferente. La memoria de Liana estaba asentada, un dolor dulce en lugar de una herida abierta, y el impulso de crear surgía de un lugar nuevo. Surgía de Elara. Ella lo observaba desde el otro lado de la habitación, con la cabeza ladeada con curiosidad. No se acercó, dándole su espacio, pero él era intensamente consciente de su mirada. Sus manos, al principio rígidas y torpes por el desuso, comenzaron a recordar los viejos ritmos. Las virutas de madera caían al suelo mientras la forma comenzaba a emerger del bloque. No estaba pensando. Simplemente estaba dejando que sus manos hablaran, que expresaran los sentimientos para los que no tenía palabras. Trabajó durante varias noches. El suave raspar de su cuchillo sobre la madera se convirtió en un nuevo tipo de conversación en la silenciosa cabaña. Elara nunca interrumpió, pero él a menudo levantaba la vista y la encontraba observándolo, con una expresión de tranquila fascinación en su rostro. Su presencia era un estímulo, su silenciosa creencia en él un combustible para su creatividad. Finalmente, una noche, terminó. Sostuvo la pequeña figura en la palma de su mano, alisando los últimos bordes ásperos con el pulgar. Era otro pájaro. Pero este no era el petirrojo curioso que había tallado para Liana. Este era un gorrión, con las alas medio desplegadas, a punto de emprender el vuelo. Era pequeño y de aspecto sencillo, pero había una sensación de espíritu indomable en él, una energía vibrante. Era Elara. Con el corazón latiéndole con fuerza, se levantó y cruzó la habitación hacia donde ella estaba sentada, remendando una de sus túnicas. Se arrodilló frente a ella y le abrió la palma de la mano, revelando la pequeña talla. Los ojos de Elara se abrieron de par en par. Dejó su costura y tomó el pájaro de madera con una reverencia casi religiosa. Lo acunó en sus manos, sus dedos trazando cada detalle, cada marca del cuchillo. Levantó la vista hacia él, y sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Entendió el regalo. Entendió que él la había visto, realmente la había visto, no como una carga sorda o una compra, sino como un espíritu a punto de volar. Entendió que él la amaba. Lentamente, se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. Fue un beso tan suave como el ala de una polilla, un toque tierno y vacilante que, sin embargo, envió una onda expansiva a través de todo el ser de Eamon. No fue un beso de pasión, sino de gratitud, de conexión, de un amor tan profundo que no necesitaba sonido para ser escuchado. Él respondió, su propia boca moviéndose contra la de ella con una ternura que no sabía que poseía. Sus brazos la rodearon, atrayéndola más cerca, y el pájaro de madera cayó sin ser notado al suelo. El beso se profundizó, volviéndose más seguro, más anhelante. Era una conversación sin palabras, una fusión de dos almas que habían encontrado un lenguaje común en el tacto. Él podía saborear la sal de sus lágrimas silenciosas, y ella podía sentir el temblor de su propio corazón contra su pecho. Él la levantó en sus brazos, tan fácilmente como si no pesara nada, y la llevó a su cama en el rincón. El colchón de paja crujió bajo su peso combinado. La luz del fuego parpadeaba en las paredes de piedra, proyectando sombras danzantes que parecían bendecir su unión. Él la acostó suavemente, su mirada nunca abandonando la de ella. En sus ojos, no vio miedo, solo confianza, solo un anhelo que reflejaba el suyo. Con manos temblorosas, desató los cordones de su vestido, y ella, a su vez, le quitó la túnica. El aire fresco de la noche rozó su piel, pero el frío fue desterrado por el calor que irradiaba entre ellos. Se exploraron mutuamente con una reverencia silenciosa, sus manos hablando los volúmenes que sus labios no podían.
El cuerpo de ella era delgado pero fuerte, marcado por el trabajo pero hermoso en su honestidad. El cuerpo de él era duro y curtido, un mapa de la vida difícil que había vivido. Pero en la penumbra, eran simplemente un hombre y una mujer, despojados de sus pasados, de sus dolores, de sus silencios. Cuando él entró en ella, fue con una lentitud y un cuidado que rayaban en la adoración. Fue un regreso a casa, una unión que se había estado construyendo desde el momento en que él había hecho esa oferta loca en la plaza del mercado. Se movieron juntos, un ritmo antiguo y primario, sus alientos mezclándose en la quietud. No hubo palabras de amor susurradas, pero no eran necesarias. El amor estaba en el toque de sus manos, en la forma en que sus cuerpos se aferraban el uno al otro, en la profunda y tácita comunicación de sus almas. Para Eamon, fue una redención. Fue la afirmación de que su corazón no había muerto con Lyanna, que era capaz de amar de nuevo, de una manera diferente pero no menos profunda. Para Elara, fue una revelación. Fue el descubrimiento de que podía ser deseada, no como un objeto o una posesión, sino como una mujer amada por lo que era, con silencio y todo. Más tarde, yacían enredados en los brazos del otro, la luz del fuego moribundo pintando sus cuerpos de un suave color naranja. La cabaña estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era un silencio de soledad o de pena. Era un silencio de plenitud, de paz, de un amor tan completo que llenaba cada rincón de la pequeña habitación. Eamon pasó sus dedos por el cabello de Elara, esparcido sobre la almohada de paja. Ella suspiró, un sonido suave de satisfacción, y se acurrucó más cerca de él. Él cerró los ojos, sintiendo el ritmo constante de su respiración contra su pecho. Por primera vez en 2 largos y dolorosos años, la casa no se sentía vacía. Se sentía llena. Llena de calor, llena de vida, llena de amor. El voto silencioso que había hecho ese día en el mercado, un voto nacido de la compasión, se había cumplido de una manera que nunca podría haber imaginado. Había entregado su último caballo por una doncella sorda, y a cambio, ella le había devuelto el mundo. El amor, una vez consumado, se convirtió en el suelo fértil del que brotaba todo lo demás. La dinámica entre Eamon y Elara se transformó, pasando de la de compañeros cautelosos a la de socios íntimos en todos los aspectos de la vida. El trabajo en la granja, antes una labor solitaria, se convirtió en una sinfonía de movimientos coordinados. Él araba la tierra, sus músculos tensos bajo el sol, y ella lo seguía, rompiendo los terrones de tierra con un azadón, sus movimientos tan rítmicos y fluidos como una danza. Plantaron las semillas de primavera juntos, sus manos hundiéndose en la tierra fría y oscura, un acto compartido de fe en el futuro. Había una belleza en su labor conjunta, una conexión que iba más allá de la mera eficiencia. Era la conexión de 2 personas construyendo algo juntas, ladrillo a ladrillo, surco a surco. Su granja, antes un lugar de reclusión y dolor, se estaba convirtiendo en un santuario, un pequeño reino de paz y propósito que habían creado con sus propias manos. La conexión física que habían descubierto esa noche junto al fuego se profundizó, convirtiéndose en un lenguaje propio. Un simple roce de manos mientras trabajaban en el huerto, una mirada sostenida a través de la mesa durante la cena, la forma en que él apartaba un mechón de pelo de su cara. Estos pequeños gestos estaban cargados de un afecto y un entendimiento que las palabras a menudo no logran transmitir. Por la noche, ya no dormían en lechos separados. La cama de Eamon se convirtió en la cama de ambos, un nido de calor y consuelo contra la oscuridad. Se dormían en los brazos del otro, sus cuerpos encontrando un ajuste perfecto, y se despertaban con la simple y profunda alegría de la presencia del otro. Para Elara, que había pasado toda su vida sintiéndose como una extraña, una observadora silenciosa del mundo, encontrar este nivel de intimidad física y emocional era como aprender a respirar bajo el agua. Era un mundo completamente nuevo, uno en el que era vista, valorada y amada. Pero Eamon anhelaba más. Amaba su conexión silenciosa, pero anhelaba escuchar los pensamientos que se arremolinaban detrás de sus expresivos ojos avellana. Quería saber qué la hacía reír, que la entristecía, que soñaba por la noche. La barrera del sonido, que se había vuelto menos formidable, seguía existiendo, un recordatorio constante de lo que no podían compartir. Fue esta frustración la que lo impulsó a intentar algo nuevo. Recordó haber visto a unos monjes viajeros usando gestos con las manos para comunicarse entre ellos durante un voto de silencio. La idea se arraigó en su mente. Quizás, si no podían hablar con sonidos, podrían hablar con las manos. Una noche,
Se sentó con ella frente al fuego, con una pizarra y un trozo de tiza que había comprado en su último viaje a la aldea. El ara lo miró con curiosidad mientras él dibujaba torpemente la imagen de una taza. Luego, señaló la taza real sobre la mesa y luego el dibujo. Después, hizo un gesto con las manos, ahuecándolas como si sostuviera una taza y llevándosela a los labios. Los ojos de el ara se iluminaron con la comprensión. Imitó el gesto, y luego señaló la taza, una sonrisa de deleite extendiéndose por su rostro. Fue un comienzo. Lento, torpe, pero un comienzo. Noche tras noche, continuaron sus lecciones. Eamon dibujaba objetos, animales, acciones, y luego intentaba crear un gesto simple para ellos. Vaca, 2 dedos índice curvados a los lados de la cabeza como cuernos. Comer, dedos juntos llevados a la boca. Dormir, manos juntas al lado de una mejilla inclinada. El ara era una estudiante increíblemente rápida. Su mente, no abarrotada por el desorden del sonido, estaba perfectamente sintonizada con el lenguaje visual. No solo aprendió los signos que él creaba, sino que comenzó a crear los suyos propios, signos que eran más fluidos, más elegantes, más expresivos que sus torpes intentos. Le enseñó un signo para Flor, abriendo lentamente la mano desde un puño cerrado, como un capullo que se abre. Le enseñó un signo para Triste, trazando una lágrima imaginaria por su mejilla con un dedo. Y le enseñó un signo para Eamon, tocando suavemente su propio corazón y luego señalándolo a él. El corazón de Eamon se sintió como si fuera a estallar. Con cada nuevo signo, un nuevo mundo de comunicación se abría ante ellos. Podían hablar del clima, del trabajo en la granja, de la comida que estaban comiendo. Podían compartir pensamientos simples, observaciones, necesidades. El silencio de la cabaña ya no era un vacío, sino que estaba lleno de las conversaciones silenciosas de sus manos. Su mayor avance llegó una tarde lluviosa. Estaban confinados en la cabaña. El sonido de la lluvia tamborileando en el techo de paja era una melodía constante. El ara estaba sentada, mirando por la ventana, con una expresión melancólica en su rostro. Eamon se sentó a su lado y, usando sus nuevas señales, le preguntó, ¿triste? Ella asintió. Luego, vacilante, comenzó a contarle una historia con las manos. Era una historia de su infancia, antes de que sus padres se amargaran por la decepción. Le habló de un pequeño arroyo detrás de su casa donde solía jugar, de la sensación del agua fría en sus pies, de los pequeños peces plateados que se deslizaban entre sus dedos. Le habló de su madre enseñándole a coser, sus manos guiándolas de ella, una conexión silenciosa incluso entonces. Le habló de su padre, que solía tallarle pequeños animales de madera, muy parecidos a los que Eamon tallaba. Sus manos se movían con una gracia y una emoción que dejaron a Eamon hechizado. Estaba viendo sus recuerdos, sus alegrías, sus penas, desplegarse ante él. La barrera final se había roto. No solo se estaban comunicando, se estaban conectando en el nivel más profundo del alma. Cuando terminó su historia, había lágrimas en sus mejillas, pero también una sonrisa. Había compartido una parte de sí misma que había mantenido encerrada durante años, y al hacerlo, se había aligerado una carga. Eamon extendió la mano y le secó las lágrimas con el pulgar. Luego, usando sus manos, le dijo, «Gracias. Hermoso». Ella tomó su mano y la apretó, sus ojos transmitiendo una gratitud y un amor tan profundos que no necesitaban traducción. Se sentaron juntos mientras la lluvia caía, sus manos entrelazadas, en un silencio que ahora era más rico y más lleno de significado que cualquier conversación hablada. Habían encontrado su propio lenguaje, un lenguaje nacido del amor, la paciencia y la profunda necesidad humana de ser conocido. Los días se convirtieron en un tapiz de trabajo compartido y conversaciones silenciosas. Descubrieron el humor del otro, las pequeñas peculiaridades, los miedos secretos. Eamon aprendió que el ara tenía un ingenio travieso, a menudo burlándose de él con un gesto juguetón cuando hacía algo torpe. El ara aprendió que debajo del exterior adusto de Eamon había un hombre de profunda sensibilidad y una lealtad inquebrantable. Se convirtieron en un equipo, en un todo unificado. La granja prosperó bajo su cuidado conjunto. La cosecha de ese año fue la más abundante que Eamon había visto en años. Los graneros estaban llenos, el huerto rebosaba de verduras y las hierbas secas colgaban en manojos fragantes de las vigas. Era un testimonio tangible de su asociación,
el fruto de su trabajo y su amor. Una noche de cosecha, después de un día particularmente largo y agotador, se sentaron fuera de la cabaña, contemplando la puesta de sol que pintaba el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Un aire fresco y limpio soplaba desde los campos, trayendo consigo el olor a tierra y a heno recién cortado. El ara se apoyó en Eamon, su cabeza descansando en su hombro. Él la rodeó con el brazo, atrayéndola más cerca. Se sentaron en un silencio cómodo, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Eamon miró el rostro de Elara, su perfil recortado contra la luz moribunda. Vio la paz en su expresión, la ausencia de la tensión y el miedo que la habían atormentado cuando llegó por primera vez. Se veía como en casa. Se veía feliz. Y en su felicidad, él encontró la suya. Él había pensado que la conexión requería sonido, que el amor necesitaba ser declarado en voz alta. Pero el ara le había enseñado que la conexión más profunda no se escucha, se siente. Está en el trabajo compartido, en las miradas de comprensión, en el toque de una mano, en la voluntad de aprender un nuevo lenguaje para llegar a otra alma. Su amor no era silencioso por falta de algo, era silencioso por elección, un lenguaje rico y completo en sí mismo. Y en la tranquila quietud de su pequeña granja, bajo un cielo lleno de estrellas, su conexión era la cosa más fuerte y ruidosa del mundo. El otoño llegó, pintando las hojas de los árboles de colores de fuego y oro. Con los graneros llenos y la despensa bien surtida, una sensación de seguridad y satisfacción se instaló en la pequeña granja de piedra. Eamon y el ara habían capeado la tormenta de la desaprobación de la aldea y la malicia de su padre, y habían salido más fuertes, su vínculo templado en la adversidad. La amenaza de Ivor se había desvanecido en rumores ociosos. Sin dos matones que lo respaldaran, sus palabras eran solo viento. La pareja había construido un mundo para ellos, un santuario de silencio y trabajo compartido, y en ese mundo, habían encontrado no solo el amor, sino también la redención. Eamon había sido redimido de la prisión de su dolor, su corazón reavivado por un amor que nunca esperó. Elara había sido redimida de la humillación de su pasado, su valía afirmada no por su voz, sino por la fuerza de su carácter y el amor incondicional que ahora conocía. Un domingo por la mañana, mientras el sol se filtraba a través de la niebla matutina, Eamon tomó una decisión. Era el día del servicio religioso en la aldea. Desde la muerte de Lyanna, no había asistido. Su dolor era una barrera demasiado grande entre él y la comunidad. Y después de comprar a Elara, el ostracismo había hecho que la idea fuera impensable. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Ya no sentía la necesidad de esconderse. Quería pararse al lado de su esposa, no con vergüenza, sino con orgullo. Le indicó a Elara su intención. Vio la vacilación en sus ojos, el recuerdo de su última visita al pueblo todavía fresco. Pero luego vio su expresión resolverse en una de tranquila determinación. Ella asintió. Juntos, se prepararon, poniéndose sus ropas más limpias. Eamon se detuvo ante el pequeño cofre de madera donde guardaba las pocas posesiones de Lyanna. Con dedos reverentes, sacó un simple broche de plata que le había regalado. Se acercó a Elara y, con manos cuidadosas, se lo prendió en el cuello de su vestido. Era un gesto cargado de significado. No estaba reemplazando a Lyanna, sino uniendo sus dos mundos, honrando el pasado mientras abrazaba el presente. Los ojos de Elara se encontraron con los suyos, llenos de una comprensión silenciosa. Cuando caminaban hacia la aldea, esta vez no había distancia entre ellos. Eamon tomó su mano, sus dedos entrelazados con fuerza, un frente unido contra cualquier juicio que pudieran enfrentar. Al entrar en el recinto de la iglesia, las conversaciones, como antes, se apagaron. Las cabezas se giraron. Pero esta vez, la atmósfera era diferente. No era la curiosidad lasciva de antes, sino una especie de asombro desconcertado. Vieron a Eamon, no como el viudo loco y recluido, sino como un hombre transformado. Su espalda estaba recta, su cabeza alta. Vieron a Elara, no como la patética doncella sorda, sino como una mujer de una gracia y una dignidad serenas, con un broche de plata que brillaba en su cuello. Y vieron sus manos unidas, un testimonio innegable del vínculo entre ellos. Entraron en la pequeña iglesia de piedra, el aire fresco y oliente a cera e incienso. Se sentaron en un banco en la parte de atrás, Eamon sintiendo el calor de la mano de Elara en la suya como un ancla en un mar de incertidumbre. El sacerdote, el padre Michael,
un hombre anciano de ojos amables que había conocido a Eamon toda su vida, comenzó el servicio. Su voz llenaba el pequeño espacio, pero Eamon apenas oía las palabras. Su atención estaba centrada en Elara. Observó su rostro mientras ella miraba a su alrededor, sus ojos asimilando los vitrales, las velas parpadeantes, los rostros de los otros aldeanos. No había amargura en su expresión, ni resentimiento por el mundo sonoro del que estaba excluida. Solo había una curiosidad tranquila, una aceptación pacífica. Durante el servicio, algunos de los aldeanos se giraron para mirarlos, no con malicia, sino con una nueva perspectiva. La historia de la confrontación con Ivor se había extendido, al igual que los rumores sobre la prosperidad de su granja. La gente había esperado que Eamon fracasara, que la carga de una esposa inútil y la falta de un caballo lo arruinaran. En cambio, había prosperado. Y la mujer a su lado, la que habían despreciado, era claramente la razón. Su fuerza conjunta era un reproche silencioso a los juicios mezquinos de la aldea. Después del servicio, mientras la congregación salía al sol, ocurrió algo inesperado. Gudi Meade, la esposa del panadero que había sido tan cruel con ellos, se acercó. Su rostro estaba sonrojado, sus ojos evitaban los de ellos. Granjero Eamon. Señora, murmuró, la palabra señora saliendo con torpeza. Ese fue un acto amable de su esposa, con el niño. No lo he olvidado. Eamon simplemente asintió, demasiado sorprendido para hablar. Pero Elara, que no podía oír las palabras pero podía leer la vergüenza en el rostro de la mujer, le ofreció una pequeña y cortés inclinación de cabeza. Fue un acto de perdón, tan simple y digno como su acto de bondad original. Gudi Meade se escabulló, y otros tomaron su lugar. Un granjero vecino le preguntó a Eamon sobre su cosecha, otro comentó sobre el buen tiempo. No era una aceptación cálida, no todavía, pero era un comienzo. Era el lento deshielo de un invierno de prejuicios. La dignidad de Eamon y Elara, su negativa a ser definidos por la humillación, les había ganado un respeto a regañadientes. Se habían redimido a los ojos de la aldea, no cambiando quienes eran, sino simplemente siéndolo, sin pedir disculpas. Mientras caminaban de regreso a casa, una sensación de paz se instaló en el corazón de Eamon. El mundo exterior, que había sido una fuente de tanto dolor, comenzaba a sanar. Se detuvieron en la cima de la colina, mirando su granja. La cabaña de piedra, con su nuevo techo de paja y el humo que se elevaba alegremente de la chimenea, parecía un bastión de calidez y seguridad. Los campos, ahora en barbecho para el invierno, prometían la abundancia del próximo año. Ya no era un lugar de soledad, sino un hogar, vibrante con la vida silenciosa que habían construido juntos. Elara se apretó contra su costado, y él la rodeó con el brazo, atrayéndola a la curva de su cuerpo. Se quedaron allí durante mucho tiempo, un hombre y una mujer que se habían encontrado en los escombros de sus vidas y habían construido algo hermoso y duradero. El amor no siempre grita su nombre. A veces, es un voto silencioso hecho en un momento de desesperación. A veces, es el lenguaje de las manos que trabajan, de los ojos que entienden, de los corazones que se curan juntos. Es la comprensión de que la verdadera dignidad no reside en lo que el mundo piensa de ti, sino en la tranquila certeza de tu propio valor. Y es la redención que se encuentra no al escapar del dolor, sino al caminar a través de él, de la mano de alguien que ve la luz dentro de ti, incluso cuando tú no puedes. Su historia no sería cantada en baladas ni escrita en crónicas. Era una historia silenciosa, conocida solo por ellos y por la tierra que trabajaban. Pero en su simplicidad, contenía una verdad universal, que incluso en los rincones más oscuros y silenciosos del mundo, el amor tiene el poder de transformar el destino más sombrío, de redimir el alma más rota y de construir un hogar en el corazón de otro. Si esta historia tocó tu corazón, comenta con una rosa rosa y dinos qué aprendiste de su viaje.